A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente. Nuestro hombre interior es el encargado de transmitir la voluntad de Dios a nuestro hombre exterior. Y la prédica de referencia es la número 16. Y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente. Tenemos que tener presente que como escogido de Dios no es suficiente haber experimentado el bautismo en Cristo, en la que nuestro hombre exterior fue quebrantado y brotó la vida divina en nuestra alma, sino que además debemos alcanzar que nuestros actos externos, que provienen de nuestro hombre exterior, concuerden con nuestro hombre interior, que trae consigo la voluntad suprema de Dios y la voluntad que Él diseñó para cada escogido, a fin de que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y seamos su expresión y representación aquí en la tierra. Y esto es posible cuando nuestra mente está puesta en nuestro espíritu regenerado, que además es nuestro espíritu de fe. Entonces, nuestros actos externos, que es el accionar de nuestro hombre exterior, concordarán con nuestro hombre interior, y es mediante la enseñanza de la unción que somos liberados de la carne, que es la expresión de nuestro viejo hombre, a fin de que nuestra alma se sature de la vida de Cristo y esta sea la nueva vida de nuestro hombre exterior. Lucas 11:21-22, Salmo 85:11, 2 Corintios 4:16, Salmo 119:35, 2 Corintios 4:10, Romanos 8:6, Gálatas 5:24 y Gálatas 2:20. Bien, hermanos, en la prédica de referencia número 16, titulada El quebrantamiento nos prepara para recibir la revelación del misterio de la voluntad de Dios. En esta prédica habíamos dicho que el quebrantamiento es el punto de partida para anhelar la revelación del misterio de Dios. Y ese misterio está en Efesios 5:32. Vamos allí. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Cuál es este misterio? El misterio es el nuevo hombre, el último Adán, ese que dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando el Señor nos dice que hay un gran misterio, y se nos dice que es un misterio, es algo que está oculto, y solamente se lo va a dar a conocer a los escogidos. Y eso se lo dijo Ananías a Pablo, cuando en ese momento era Saulo de Tarso, y se lo dice en Hechos 22:14, y este nuevo hombre es Cristo como cabeza y la Iglesia como su cuerpo, es el Hijo varón que está en Apocalipsis 12:5. Entonces, el quebrantamiento es importante que lo experimente todo creyente, y esto lo pudo experimentar también el Señor Jesús, porque el Señor Jesús también fue un escogido. Miren lo que dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si nosotros queremos que la voluntad de Dios sea prosperada en nuestras vidas, tiene que partir de que tenemos que ser quebrantados. Y toda persona que ha sido quebrantada por el Señor está sujeta a padecimiento. O sea, tenemos que prepararnos para pasar por esos sufrimientos. Pero como siempre digo, no tenemos que buscar los sufrimientos, sino que tenemos que estar preparados. Por eso que el quebrantamiento que pasó el Señor Jesús lo sujetó a padecimientos. Y ese es el primer paso que tenemos que tener para anhelar la revelación del misterio de Dios. Y el quebrantamiento es necesario, porque si no hay quebrantamiento, no hay multiplicación. Y Dios quiere multiplicarse a través de sus hijos, los escogidos. Por eso que Dios tiene que partir, tiene que romper. Mira lo que dice Romanos 8:29. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo tiene que multiplicarse para cumplir el beneplácito de Dios, de tener muchos hijos, como dice el libro de Hebreos. Entonces Él tiene que quebrantarnos necesariamente. Él tiene que romper. Ustedes recordarán en un pasaje bíblico donde el Señor tenía que alimentar a 5.000 personas. Y en ese instante habían unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y Él tuvo que romper eso. Y en ese rompimiento, ese alimento se multiplicó para las 5.000 personas. Y sobró. El Señor quiere multiplicarse en nosotros. Nosotros somos el medio de la multiplicación de Dios. Cuando Él nos toma, nos tiene que quebrar. Nos tiene que romper. De allí viene el quebrantamiento. Señor Jesús. En el quebrantamiento, el Espíritu de Jesucristo está preparado para hacernos participar de Él. Porque una cosa es recibir la vida, otra cosa es que brote esa vida en nuestra alma, y otra cosa es que participemos de esa vida. Y para participar de esa vida, ese brote que recibió nuestra alma y que Gálatas 4:1 nos señala allí que somos todavía niños, tenemos que darle la oportunidad de que crezca hasta convertirse en el manantial de vida. Vamos a Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Cuando es niño, todavía no tenemos ese manantial. Y ese manantial es la unción en movimiento. Es lo que la Biblia lo llama la enseñanza de la unción. Y es mediante la enseñanza de la unción que experimentamos el vivir más elevado que se pueda dar aquí en la tierra, que es Cristo viviendo en uno. Ese manantial se van a convertir en ríos, y esos ríos son las experiencias que tenemos junto con Cristo. Cuando el Señor dice en Efesios 2:10 que Él preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. Y no la vamos a andar solos, la vamos a andar con Cristo. Porque cuando hemos aceptado el llamamiento del Señor, Lucas 9:23, y hemos dejado Efesios 5:14, y salimos del bautismo en Cristo de su primer momento a un segundo momento de permanecer en el Señor, el primer momento del bautismo en Cristo es la realidad del bautismo del Espíritu Santo. El segundo momento del bautismo en Cristo es la experiencia del bautismo en fuego. Es que experimentamos el ser uno con Cristo. Y ahí podemos decir que somos un solo espíritu. Como dice 1 Corintios 6:17, somos una sola persona con el Señor. Y comenzamos a heredar todo lo que es de Él. El carácter de Cristo, la riqueza de Dios, Señor Jesús. Y es importante este quebrantamiento. Porque si no hay quebrantamiento, Dios no nos va a revelar el misterio de su voluntad. Todo aquel que va a ser constituido hijo de Dios va a tener que pasar necesariamente por el quebrantamiento. Ese quebrantamiento por el cual pasó Jacob y que está señalado en Génesis 32:25. Vamos allí. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y mira lo que dice el 30 y 31. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Porque la debilidad va a permitir que el poder de Dios se haga uno con nosotros. Y por eso pasó también Cristo nuestro Señor. Porque el Señor no nos va a pedir nada que Él no lo hizo primero. Vamos a 2 Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad,
vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. En el bautismo en Cristo hemos experimentado el quebrantamiento. Cuando somos quebrantados, como dice en 11:20 del mismo libro, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando somos quebrantados, entramos al reino de Dios. En esa debilidad tenemos que gozarnos, dice el Señor, porque es mediante esa debilidad que el poder de Dios va a ser manifiesto en nuestras vidas. Mira lo que dice 2 Corintios 12:9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si queremos el poder de Dios, tenemos que agarrarnos de Él, tenemos que buscarlo a Él, tenemos que invocar su nombre. Es un signo de dependencia y el poder de Dios va a reposar sobre nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que el quebrantamiento nos prepara para la etapa siguiente. Y la etapa siguiente sabemos que es ser molidos. Como dice el libro de Job 19:2. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Y mira lo que dice el 19:9 del mismo libro. Me has despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos despojados de nuestra gloria. Esos son los sufrimientos, pero por la iglesia. Si nosotros queremos ser un solo espíritu con el Señor, este depende de haber sido en principio quebrantado y luego molida la vida de nuestra alma, a fin de eliminar la naturaleza satánica, como se elimina las impurezas del oro mediante el fuego. Eso es lo que hemos visto en la prédica de referencia. Pero el título de la prédica es nuestro hombre interior es el encargado de transmitir la voluntad de Dios a nuestro hombre exterior. Es necesario, como dijimos en la prédica de referencia, el quebrantamiento. Porque el quebrantamiento, que significa haber recibido la unción, nos prepara para el siguiente paso. El siguiente paso, que es pasar por el proceso de la santificación. Mira lo que dice Levíticos 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Cuando nosotros tuvimos el bautismo en Cristo en su primer momento, fuimos unidos a la cabeza, pero todavía tenemos carne. Si bien es cierto que la carne de nuestro cuerpo ya comenzó a ser eliminada, todavía nos queda la carne de nuestra alma. Y el Señor no puede derramarse sobre carne, porque todavía nos queda la rebeldía en nuestra alma. Por eso que es necesario pasar al siguiente nivel, de renovar nuestra mente, porque en ese nivel vamos a tener la experiencia de ser uno con Cristo. Y ahí ese brote, ese niño que tenemos en nuestra alma se convierte en manantial y va a comenzar a rebosar. Y ahí solamente en esa situación, solamente allí, la unción va a comenzar a derramarse. Mira lo que dice el libro de Éxodo 30, 31, 32. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Ese manantial que derrama la unción de Dios y que se convierte en río de agua viva, no va a ser posible si nos quedamos en Efesios 5:14. Si que nos damos el paso siguiente de negarnos, de tomar nuestra cruz y seguirlo, en la que el hombre interior, que representa al Espíritu de Dios, lucha contra el hombre exterior, que representa la carne. Y el hombre exterior tiene que ser desgastado gradualmente, desgastado, o sea, la naturaleza satánica tiene que ir siendo eliminado. Paralelamente a ello, nuestra alma está siendo transformado de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Mientras nosotros vamos menguando, como dijo Juan el Bautista, Cristo va creciendo en nuestra vida. Por eso dice Filipenses 1:21. ¿Por qué? Para mí el vivir es Cristo y el de morir es ganancia. En la medida que morimos a nuestros deseos, a nuestros anhelos que están fuera de la voluntad de Dios, entonces vamos a recibir más vida, más Cristo. Y recuerden que cuando morimos, entramos en las aflicciones por el cuerpo de Cristo. Y eso va a permitir que tengamos paciencia. Y cuando tenemos paciencia, entonces estamos próximos a expresar a Cristo como vida. Así lo dice 2 de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Y la piedad qué cosa es? En 1 de Timoteo 3:16, en su primera parte dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en la carne, Dios manifestado en nuestros cuerpos, como dice 2 de Corintios 4:10. Así que hermanos,
Ese derramamiento del Espíritu se va a dar cuando nuestra carne comienza a ser eliminada. Necesariamente se tiene que dar después del quebrantamiento. ¿Qué importancia tiene, hermano, este derramamiento? Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo esto son los nutrientes, son los que van a nutrir la tierra que es nuestra alma. Y cuando eso ocurre, seremos tierra deseable. La gente va a querer tener lo que tenemos y Cristo se multiplicará en nosotros. Fíjate la responsabilidad que tenemos de vivir la vida más elevada aquí en la tierra, para dar testimonio de Cristo. Dios quiere que tu hombre exterior exprese lo que tiene tu hombre interior. Y para que eso ocurra, nuestro hombre exterior va a tener que cambiar de vida. Mira lo que dice 2 de Corintios 4:16. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Cuando dice que el hombre exterior se desgasta, va desgastando esa vida vieja para reemplazarla por la vida de Cristo. Nuestro hombre interior necesita utilizar nuestro hombre exterior. Nuestro hombre exterior no debe ser aniquilado. Nuestro hombre exterior debe ser desgastado. El hombre interior es aquel que tiene la vida de Dios y que parte del Espíritu, específicamente de la conciencia. Y el hombre exterior es aquel que tiene no solamente la vida de Satanás personificada en el pecado, sino además la naturaleza de Satanás, que es su rebeldía. Entonces el hombre exterior tiene su vida en el alma, el hombre interior en el espíritu. Hay una lucha entre el hombre interior y el hombre exterior por hacerse uno con nuestro hombre natural. Pero ese hombre natural no está en la capacidad de poder entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son elevadas, pero Dios lo va a llevar al hombre natural a una situación de pasarlo por muerte y resurrección y luego elevarlo, y en ese nivel va a poder hacerse uno con la vida divina. Entonces el Señor tiene que quebrantar ese hombre natural, y en ese quebrantamiento va a tomar la decisión de negarse, tomar la cruz y seguir al Señor. Pero la prédica, su título dice: nuestro hombre interior es el encargado de transmitir la voluntad de Dios a nuestro hombre exterior. En prédicas anteriores hemos visto que la enseñanza de la unción nos permite conocer la voluntad de Dios. Entonces, el hombre interior, mediante la enseñanza de la unción, va a dar a conocer al hombre exterior la voluntad divina. Y estar bajo la enseñanza de la unción es estar bajo la luz de Dios de manera constante. Mira lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos bajo estas dos luces, pero que al final es una sola luz, porque es Cristo mismo. La primera nos expone, nos llama la atención. Si no tenemos esta primera luz, no podemos recibir la segunda luz, que es la luz de la vida. Y la luz de la vida es Cristo agregándose en uno. Y cuando Cristo se agrega en uno, se transforma en un manantial de vida, listo para correr como experiencias en nuestro interior, que va a transformar nuestra conducta, nuestro hablar. Y en esa transformación, los atributos de Dios, que es amor, luz, justicia y santidad, se van a impregnar en las virtudes humanas. Y esas virtudes van a ser virtudes elevadas, y esas van a transformar nuestro carácter. Cuando nosotros tuvimos la experiencia del bautismo en Cristo, nuestro espíritu se mezcló con el Espíritu de Dios. Y esa mezcla se llevó a cabo a nivel de nuestra intuición. Allí hubo una unión de vida, una unión de espíritu. Allí se dio la mezcla inicial, lo cual nos constituye en hijos de Dios. Entramos al reino de Dios, que en ese nivel de la intuición, nuestro espíritu ha sido regenerado y se establece en la conciencia, toma el nombre del hombre interior. Y para tener el hombre interior fortalecido, como dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando nos hicimos uno con el Señor, a nivel de la intuición, hemos recibido la riqueza de Dios. Y cuando nos negamos por la enseñanza de la unción, al ser confrontados con la luz del mundo, en esa confrontación nos negamos, entonces esa mezcla inicial que tuvimos en el bautismo en Cristo se reinicia. Nos mezclamos más con el Señor.
nos constituimos más de Él. Y eso sale a la conciencia y nuestro hombre interior se fortalece y ahí recibimos la luz de la vida. Esa luz se direcciona a nuestra alma y viene como el espíritu de poder, como el espíritu de amor y de dominio propio, según de Timoteo 1:7. Esa luz se establece en nuestra alma. Nuestra mente es renovada y en esa mente vamos a tener el conocimiento espiritual que nos llena de la voluntad de Dios. Vamos a Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque nuestra mente fue iluminada, llegamos a tener la mente de Cristo. El hombre interior satura nuestra alma. Ese hombre interior que en nuestra alma es según de Timoteo 1:7 y que además es 2 de Corintios 4:13, es el espíritu de fe, el espíritu de poder, porque es mediante el amor que ya se estableció en nuestra alma que la fe comienza a liberar ese poder. Y ese poder trae consigo autoridad, lo cual significa que llegamos a ser un solo espíritu con Él. Y si somos un solo espíritu con Él, nuestra alma recibe una nueva vida. Esa nueva vida se constituye en la vida del hombre exterior. Y esa vida va a ser expresada en nuestros cuerpos. Y ahí podemos decir lo que dice 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí estamos hablando del hombre interior y del hombre exterior. El hombre interior tiene la vida de Dios. Y el hombre exterior, cuando tiene una nueva vida en su alma, que es la vida de Cristo, según de Timoteo 1:7, nuestro cuerpo va a manifestar el vivir más elevado que hay aquí en la tierra, expresar a Cristo. A partir del momento que hemos aceptado el llamamiento de Dios y nos levantamos de Efesios 5:14, entramos a una batalla espiritual. Entonces, el hombre interior busca salir a través del hombre exterior. El hombre exterior tiene que ir desgastando. Satanás tiene que ir desapareciendo de nuestra alma. La negación tiene por meta cambiar la vida de nuestra alma. Que la naturaleza satánica salga e ingrese en la naturaleza de Dios. Esa naturaleza nos va a inclinar a la vida de Dios. El hombre interior quiere expresarse a través del hombre exterior, llevando la voluntad de Dios desde nuestro espíritu a nuestro cuerpo. Y estamos terminando. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que entender que ese llamamiento celestial que Dios nos hace en Cristo Jesús, Él quiere que nuestro hombre interior sea expresado en nuestro hombre exterior. Es la única manera, no solamente de vivir la vida más elevada aquí en la tierra, sino de darle alabanza a Dios con esta conducta y con nuestro hablar. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.